Y ven un tema que es importante visibilizar, analizar y difundir. En la red sanitaria de nuestro país existe un ecosistema criminal, sí, que importa, fabrica y distribuye medicamentos falsos que se han multiplicado desde el año 2018. Así lo expuso un reportaje, una investigación en el diario El País, el periodista de investigación Carlos Carabaña, quien esta noche está con nosotros en el estudio para platicarnos de esta investigación. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Muchísimas gracias. Qué privilegio tenerte aquí. Gracias a vosotros por la invitación. Pues, investigación rotunda a la medicina del millón. Cómo los fármacos falsos se infiltraron en el sistema público de salud de nuestro país. Pues un medicamento que podría o que debería salvarnos la vida, nos puede costar la vida, y esto es por redes de corrupción, incluso por el crimen organizado, la presencia del crimen organizado. Sí, o sea, este trabajo fue un esfuerzo en equipo, tanto desde El País. Estaba yo, también estaba Isabel Acota, del Consorcio de Periodistas de Investigación, también Aldo Caneda, del Sol de México, Violeta Santiago, de Quinto Elemento, también había gente de Univisión como Gerardo Reyes y Angie Sandoval. Y lo que hicimos fue plantearnos, cuando vimos que había un pequeño resquicio de este problema, plantearnos cómo podíamos contarlo en torno al Keytruda, que era el objetivo de esta investigación por parte del consorcio, que fue quien coordinó todo esto. El Keytruda es un medicamento caro, muy caro. ¿Que se utiliza para? Para tratamientos de cáncer. Al parecer es súper efectivo. Súper efectivo. Y ¿cómo se llama? Keytruda. Keytruda. O sea, tiene otro nombre técnico que es Prembo algo, pero el nombre comercial. El nombre por el que le conoce es Keytruda o Prembobuzal o algo así. Y pertenece a la farmacéutica Merck. Pembrolizumab. Exactamente. Medicamento de inmunoterapia de alto Y costo. cada vial vale 100.000 pesos. ¿Qué cosa? Wow. Es muchísimo dinero. Y lo que nosotros encontramos es que en el mercado negro se encuentran copias, tanto sean adulteradas o falsificadas, de este medicamento por un precio mucho menor. Porque lo que ocurre es que cuando tú tienes un problema de desabasto, como el que ocurrió en este país a partir de 2018, y tú tienes dificultades para acceder a este medicamento, lo que te decían cualquier experto con el que hablábamos era que tú vas a recurrir a lo que haga falta para conseguir el medicamento que te salva. Sin saber que... Sin saber por dónde va. Claro. O incluso, por ejemplo, pensando, imagínate que tienes una persona que no tiene recursos económicos suficientes para poder afrontar una enfermedad así. Entonces vas a recurrir a un mercado secundario, un mercado negro, donde lo que hacen es vender copias adulteradas o copias falsificadas. Wow. Ahora, ¿qué otros medicamentos están en este mismo esquema? Esta misma semana, Cofepris alertó de una posibilidad también de falsificación de Ozempic, este medicamento, este fármaco que se utiliza para tratar diabetes, pero que está de moda entre quienes quieren bajar de peso, justamente quizás por eso. ¿Qué otros o qué dinámica de copia encuentran? ¿Es en los medicamentos de más uso, en los medicamentos más caros, en los medicamentos que están escaseando? ¿Qué patrón revisaron ustedes? Justamente lo que dice un documento interno de Cofepris, al que tuvimos acceso, es que son esos tres casos. Un medicamento de alto valor va a tener copias. Okay. Un medicamento que no puedes encontrar en el país porque está prohibido legalmente, vas a tener copias. Y un medicamento que el que tienes una situación de desabasto, vas a tener copias. Las copias, lo que nos contaban los expertos, es que son... Lo que es hacer el medicamento en sí, digamos, lo que es el vial o la pastilla, eso lo consideramos muy sencillo. Decían, hace falta básicamente agua salina o cal. Claro. Que la dificultad está en hacer que el empaque, que el paquete donde viene la caja, el blister, sea idéntico. Clonarlo, vamos a decirlo así. Justo. Y nos comentaban que hay empresas especialistas en China, Turquía, India, que se dedican a hacer este tipo de cosas. Sí, como existen los clones de los perfumes, de las bolsas, de los lógica. Relojes, pero en realidad... pues la misma es, lógica. Sí. Es como, no sé si os acordáis, cuando hace unos meses hubo un problema entre China y Estados Unidos de aranceles y salieron un montón de fabricantes chinos a decir, yo te puedo fabricar tu bolso Chanel York, exactamente igual, solo hace falta que luego tú le pongas el esto, lo mismo. Oye, ¿y por qué detectaron a partir del 2018? Sabemos que durante la administración del expresidente López Obrador se cambió la dinámica o el esquema de compras de medicamentos, de distribución, esto que generó un desabasto. ¿Por qué ustedes detectaron que esta fue una oportunidad? Nosotros lo que vimos a través de los datos fue que las denuncias por medicamentos falsificados se multiplicaron a partir de 2018. Igual que las alertas sanitarias por medicamentos falsificados. También tienen una correlación exactamente en la misma línea, con la misma proporción.
Y nosotros lo que creemos es que justamente es eso, o sea, al haber una escasez de medicamentos en el mercado, alguien vio la oportunidad de inundar el mercado de copias falsificadas, porque es lo que te decían también la gente Sí, hay con mucha la que demanda, hablabas. poca oferta. Lo que decía la gente con la que hablabas de medicamentos, o sea, el medicamento no es una cosa que tú puedes esperar. O sea, no es como, por ejemplo, no puedo conseguir un coche o no puedo comprarme El un iPhone. alimento determinado. O sea, no es una cosa que tú, si tienes esa necesidad, vas a suplirla. Claro, sí o claro. sí. Claro. Ahora, dices, sobre todo China, la India, Turquía, ¿cómo entran a México? Porque eso pues tiene que tener Bueno, hemos visto que últimamente que las aduanas son relativamente permeables. Ok. Entonces entrarán por aduana como entran cualquier otro producto ilegal o incluso de una forma más sencilla porque al final son cartones, son envases. O sea, no es una cosa muy llamativa en ese aspecto. Ahora, esta investigación revela algo gravísimo, que estos medicamentos clonados o falsos se distribuyen y se aplican en centros de salud pública. Es algo muy diferente al caso, por ejemplo, que de las semanas anteriores de los sueros contaminados, vitaminados, que bueno, tú voluntariamente eliges a ir a un lugar particular y a lo mejor por desconocimiento o sin saber qué te están aplicando, qué tipo de medicamento te están aplicando, tú lo eliges. Pero cuando tú vas a una institución pública, tú no tienes opción de elegir qué medicamentos te administran los médicos. ¿Cómo es que estos medicamentos falsos llegan ahí? Tú te fías de los médicos. Te fías de una institución pública, o sea, es una pública. institución pública. ¿Cómo es que llegan ahí? Pues la verdad es que eso no lo sabemos. Eso ya es trabajo de las autoridades. Sí. Nosotros detectamos que están ahí. O sea, hay este tipo de medicamentos en la red del Seguro Social, del ISSSTE, Detectamos casos. Ajá. Detectamos ¿En casos. todos o en dónde? ¿En qué? Principalmente ISSSTE IMSS. Ahí ISSSTE, detectamos IMSS. casos Ajá. pues hay un caso particular que era un testimonio que tenía Univisión, que es Francisco Chávez, que él es un hombre que en Yucatán, pues él tiene un cáncer, le hace metástasis a los pulmones y le administran Keytruda con la idea de que eso se le iba a quitar. Va en las sesiones, va avanzando y de repente hay un día que va a hacer una sesión, la cuarta o la quinta, no recuerdo bien más o menos, y escucha a los farmacéuticos, a los farmacéuticos, a los enfermeros con que administrárselo, decir, otro del mismo lote, vamos a ver si no le da reacción. Wow. Y se lo administran y él empieza a sentirse fatal, empieza a sentir que le faltan las fuerzas y luego se descubrió que era uno de los lotes falsificados. ¿Qué cosa? ¿Tuvieron la oportunidad de platicar con personal médico en algunas instituciones públicas que pudieran ellos sospechar? Intentamos hablar con las autoridades directamente, o sea, pedimos una entrevista con COFEPRIS, pedimos entrevista con Secretaría de Salud desde mucho antes de la publicación. No quisieron comunicarse con nosotros, básicamente. Sí hablamos con médicos para entender cómo funcionaba, también hablamos con abogados para entender también pues, las denuncias que había habido por ciertas partes. Hablamos con expertos en seguridad, asesores de seguridad de farmacéuticas mexicanas y también extranjeros para también ver cómo funciona este ecosistema, porque al final lo de las falsificaciones de medicamentos en el sistema público es una punta del iceberg, no sabemos dónde está. Claro. O sea, no sabemos cuántos son, no sabemos cuánto hay. Te puedes enterar de algunos sí, de otros no. Y lo que es muy extraño es cómo logran entrar. Nosotros lo que nos comentaban los expertos es que creían que seguramente era gente a mitad de la cadena de suministro. Porque lo que dicen es que estos medicamentos justo de alto precio son muy buenos para el lavado de dinero. Porque ¿Una son red de corrupción? Justo. ¿Puede ser? Puede ser, es probable. Pues un esquema similar podría ser, no sé, Carlos, como el huachicol fiscal, muy parecido, ¿no? O sea, también la entrada fingiendo ser algo y pues... Es agua. Pues, es muy, ¿cómo vas a sacrificar una cápsula de 100,000 pesos para una prueba? Pues te dicen esto es un medicamento tal y el agente aduanal lo reconoce como un medicamento. Yo creo que más bien en ese caso lo que meten son las cajas. Creo que los viales y eso los fabrican aquí dentro. Se hacen aquí. O sea, solo es la... O sea, nosotros lo que nos dieron a entender, o lo que entendimos nosotros, es que lo que traen de fuera son las cajas. Los empaques. Los empaques, que son complejos. Y luego aquí dentro, tú en una tabletadora cualquiera, o en una fábrica, en un garaje, tú rellenas los botes. También otro aspecto que era interesante era que en la industria hay una práctica que es que los medicamentos caducados, a punto de caducar, o los envases ya utilizados, tienen que desecharse y incinerarse, básicamente. Y la gente de la industria nos decía, nosotros sabemos que hay algunas empresas, que no nos tienen detectado exactamente cuáles, que estos medicamentos, estos envases, los revenden de nuevo.
No, los reetiquetan con otra los fecha. revenden, le cambian la fecha de caducidad, los rellenan y vuelven a meterlos al mercado. Bueno, ahora otro punto de esta interesante investigación, la medicina del millón, cómo los fármacos falsos infiltraron el sistema público de salud en México. Mencionan la presencia del crimen organizado, también en el control de medicamentos. ¿Por qué y qué encontraron? Lo que nosotros vimos ahí es justamente un operativo que se hizo en Guadalajara, en la zona del Santuario. El Santuario, no sé si lo conocen, es un mercado al aire libre en Guadalajara, que es una zona de antiguas fondas que se ha convertido en una zona de farmacias ilegales. Okay. Tú vas andando por ahí y te van ofreciendo medicinas como si fuera un revendedor cualquiera. Las farmacias no están muy higiénicas, digamos. Dentro no se ve a un boticario de bata blanca, sino son como más bien gente joven, que no tienen pinta de haber estudiado medicina, la verdad. Como si fueras un tianguis, un mercado sobre ruedas. Ajá. Entonces venden ahí esos productos y puedes encontrar lo que quieras, que Keytruda también a un tercio del precio. En estas zonas lo que encontraron fue también en Guadalajara un operativo contra una red que estaba comandada por un hombre que su apodo era el Tacho. Cuando hicieron el operativo de la Marina, que fue Marina y la Fiscalía General, si no recuerdo mal, lo que encontraron fue, además de armas y drogas, decenas de miles de dosis de Keytruda falsificada, justo para vender en estos esquemas o para introducir dentro de los sistemas de salud. Lo que ocurre es que volvemos a lo mismo, son cosas fáciles de fabricar, que le puedes vender a un alto precio y sacar un gran beneficio. Sí, un gran margen de ganancia. Sí, ¿Qué dirías o cuál dirías que es, Carlos, la lección de este reportaje, sobre todo para quienes pues, están enfermos y como decías, si les dicen que se volteen de cabeza para encontrar la salud, lo van a hacer y sobre todo confiando en un médico, en un especialista, pues buscar a toda costa un medicamento? ¿Qué no hacer y cómo protegerse? Inclusive pensando que pues, podrían acudir a una institución y recibir algo falso. Cofepris tiene una guía para identificar medicamentos falsos. Es una guía pública, o sea, las autoridades han hecho un esfuerzo. Tienen, por ejemplo, unos listados de distribuidores ilegales donde ponen distribuidores en los que recomiendan no contratar. En esta guía te dan como pequeños toques, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, fijarte en la caja, tener una referencia de una caja original que tú sepas que es original para compararla con la otra, ver si tiene etiquetado en inglés, fijarte en la fecha de caducidad, si la caja está destrozada o está deteriorada, no confiar en eso. O sea, son como pequeñas guías, como trucos para fijarse en si ese medicamento es original o no. Desde tu papel como periodista, pues no dejas de ser una persona que tiene familiares, amigos que podrían estar afectados por esta red de corrupción que infiltra medicamentos falsos en nuestro país. ¿Qué fue lo que más te preocupó o lo que más te sorprendió de esta investigación? Cuando los encontramos dentro del sistema público de salud. La verdad, cuando vimos eso, porque si dijimos, vaya, pues sí, porque además cuando tú ves los sistemas de contratación pública son muy exhaustivos. O sea, sí piden un montón de requisitos, piden un montón de documentación y aparte hablábamos con gente del sector farmacéutico que decían que ellos habían detectado que incluso producto robado a ellos en los camiones había acabado también dentro de los sistemas de salud. ¿Y en la medicina privada encontraron en red hospitalaria privada? Sí, también hay en red hospitalaria privada. Que además ahí no solamente te cobran el vial, sino la aplicación, y es un... Pero es que lo que nos comentaban es que son normalmente quien introduce esto en los sistemas, lo que nos decía al menos un experto de Colombia, era que son gente a mitad de la cadena de suministro. Entonces el hospital, o sea, una persona está aplicando... Una persona que trabaja en la bodega del hospital, de repente hace el cambiazo. Entonces él mete dentro estos sistemas, saca los buenos los vende por fuera. Los rebautiza, los vende al grupo. O fuera o a quien sea. Wow, pues invitamos a la audiencia a revisar, analizar y difundir esta investigación, la medicina del millón, cómo los fármacos falsos infiltraron el sistema público de salud en México. Carlos, muchísimas gracias por tu visita. Invítanos a seguir siempre tu interesante trabajo en tus redes sociales. No, gracias a ustedes. Me pueden leer en El País y el @ de Twitter, bueno, de X ahora, es @ccaravagna.
Ahí estaremos muy pendientes. Enhorabuena por Muchas el buen gracias periodismo por su que tiempo. haces. Gracias. Muchísimas gracias y felicidades también a todo el equipo que participó. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Momento hace una pausa, es breve. Regresamos con más. Por favor, no se despegue.